De entrada, quiero dejar claramente establecido mi respeto al ejercicio de los derechos que nos corresponden a todos los ciudadanos. Uno de ellos, el de impugnar legalmente aquellos actos de autoridad que nos parezcan abusivos, incompletos o erróneos. Pero en este caso me parece que estamos viendo el salto de una posición institucional a una posición facciosa de activismo en aras de otros intereses que no son los que originalmente defendían tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, y me refiero a ellos dos porque han asumido una postura que está en el nutriendo, surtiendo de material para propaganda contraria al momento que se vive en México, que lo dije hoy en la mañana en mediodía en Astillero Informa. Decía que es como si el árbitro, supuestamente el árbitro electoral, estuviese incitando a las tribunas para que hiciesen determinadas acciones, para que asumieran determinadas conductas. Es como si el árbitro, el presunto árbitro electoral, en este caso Lorenzo Córdoba y su virtual vicepresidente o acompañante permanente táctico que es Ciro Murayama, estuviesen hoy convocando a la gente a que entienda que si no se hacen las cosas como ellos creen y consideran, se va a romper la paz social y está en peligro de muerte la democracia. Me parece que esto corresponde específicamente al momento político que están viviendo tanto Córdoba como Murayama, que es el de su virtual salida. Son inminentes exconsejeros electorales, es decir, están en camino de dejar muy pronto ese lugar como consejeros electorales para pasar, Lorenzo Córdoba dice que regresará a su cubículo de investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciro Murayama no sé exactamente qué es lo que vaya a hacer, pero ellos dicen que van a regresar ahí. Pero mientras se da ese momento están quemando sus naves y están quemando sus últimos cartuchos, tratando de desacreditar por la vía política, mediática, retórica y apocalíptica un proceso que creo yo que deberían de respetar, cuando menos por dos razones. Una de esas razones porque el llamado Plan B electoral, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Senadores y que seguramente será aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores en cuanto inicien las sesiones en este mes de febrero, pues esos diputados y senadores corresponden al voto legítimo de ciudadanos que decidieron que ellos, esos senadores y diputados de Morena y sus partidos aliados, tengan una mayoría electoral que les permite proponer y sacar adelante lo que se puede en términos de mayoría simple, 51% de los votos, pero que no les ha permitido sacar adelante sus propuestas e ideas en la mayoría calificada, que es 2/3 de la votación. Quiero decir con esto que los diputados y los senadores tienen una legitimidad de origen, según toda la fraseología que con insistencia han manejado durante décadas y particularmente estos consejeros electorales. Claro que asiste el derecho a cualquier autoridad o ciudadano de oponerse y pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal, pueda impugnar y pueda decidir que algo es inconstitucional o que algo es abiertamente reprobable. Pero ahí está, este Plan B electoral provendrá de una fuente legítima de poder en el legislativo, que son los diputados y los senadores por mayoría, que tienen mayoría en las cámaras. Es decir, no es una asonada, no es un golpe, no es una ocurrencia, ni es algo que se haya hecho contra las vías constitucionales de presentación de iniciativas, de deliberación y de aprobación o rechazo de ellas. Pero por otra parte, en el momento en el que ya como instituciones, el INE y los partidos opositores al obradorismo están solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inválidas estas reformas cuando ya estén materializadas, pues me parece que es otra vía natural, legítima, correcta, de los consejeros del INE y de los partidos que están en contra de la llamada 4T, pero
Pienso que en términos estrictamente correspondientes a la argumentación que ellos siempre mencionan, pues deberían esperar a que la Suprema Corte de Justicia determine lo que corresponda. Pero en lugar de eso, eh, Córdoba y Murayama han hecho un libro que evidentemente lo prepararon especialmente para estos momentos en cuanto a su portada y en cuanto a la fotografía que llevan y en cuanto al momento político, para tratar de decir que la democracia no se toca en una argumentación más politizada, en una argumentación ya de índole de activismo político. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama convertidos en los gestores de los intereses de los partidos contrarios a la llamada Cuarta Transformación. Lo vimos ayer domingo en esta presentación que hubo de este libro, en el cual en la presentación participaron tanto José Woldenberg, que pues él no tiene ningún cargo actualmente, tiene el historial de ser el presidente ciudadano, el primero de un consejo ciudadano en el Instituto Federal Electoral, pero bueno, no tiene ningún cargo y no tiene ningún impedimento para hacer activismo partidista si él lo quisiera, o ciudadano o cívico si así lo quisiera. Estuvo Jacqueline Pechard, que fue consejera del Instituto Electoral, que ha ocupado cargos en instancias, digamos, autónomas de diversa índole, y estuvo como moderadora Carmen Aristegui, la reconocida periodista, a quien yo siempre he señalado mi respeto a sus trabajos importantes que ha aportado y que en su momento han simbrado a este país. Pero en este momento, lo dije hoy en Astillero Informa, lo reitero ahora, me parece que Carmen comete un error, el error de asumir que es válido presentar, acompañar, participar en un proceso que, insisto, está desbordando los límites de lo institucional para convertir a estos personajes que aún hoy son consejeros electorales, convertirlos en activistas a favor de una causa política inscrita en pues el tamborileo y el tenor guerrero que se está dando rumbo a las elecciones de 2024. Desde luego, Carmen, como todos, comete los errores que luego la audiencia nos reprocha con justa razón, y en este caso Carmen reprodujo el fraseo que el propio Lorenzo Córdoba ha dicho de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habría pronunciado ante legisladores de Morena una incitativa para destazar al INE. Y Carmen pregunta, destazar, desconchinflar, de qué es lo que dijeron, y el propio Lorenzo Córdoba hace una seña como de que pues algo así, es decir, sin precisión. La propia Carmen dice, dicho o no dicho, esto refleja lo siguiente. Y entonces se entra en ese terreno. Ya hoy el propio líder de los senadores de Morena, o coordinador, ya no sé si líder, que es Ricardo Monreal, ha dicho que que los senadores jamás podrían aceptar que se les incitara a destazar a una institución, y el propio Adán Augusto López Hernández pues ha hecho una serie de menciones críticas de lo que están diciendo tanto el propio Murayama como el presidente consejero todavía del INE, Lorenzo Córdoba. El propio presidente de la República hoy dijo pues que Lorenzo Córdoba es un farsante, es decir, que engaña asumiendo o representando un papel o una obra que no corresponde en esencia a lo que se está haciendo. A mí me parece que hay una desesperación de parte de estos personajes.